Una maestra de física en Escocia es encontrada por sus alumnos en... ¿Dónde diríais? Estamos en The Wild Project. Sí, exacto. OnlyFans. ¡Grande, Jorge! Un fan. Ese es un fan. Grande. Es encontrada por sus alumnos en OnlyFans y ella decide renunciar a su trabajo en el instituto. Kirsty Buchan, de 33 años, denunció que ella, en su tiempo libre, subía un material para adultos, porque tiene todo el derecho del mundo, y que sus alumnos menores de edad no tendrían por qué poder acceder a este tipo de contenido, por lo que culpó a los padres por no tenerlos controlados y por permitirles acceder a ciertas páginas que un menor no tendría que poder, ¿no? La mujer añadió que continuará en OnlyFans, donde entró por necesidades económicas relacionadas con una operación de salud para su hijo de 11 años. Todo bien menos esto, ¿eh? O sea, me iba perfecto, pero esto ya me huele un poquito más a... Hay dinerico, mueves el culo, ganas una pasta. A mí me suena más ya a que ha encontrado un sitio fácil. No hace falta justificarse de esta manera. Vale, pero te pregunto a ti, tú que eres una persona de la ciencia, que una profesora de física, además, esté en OnlyFans, ¿te parece bien o mal? ¿Lo permitirías o no si eres el rector de la escuela, o eres el director de la escuela, o el rector de la universidad? ¿Lo permitirías? Sí que lo permitiría. Explícame, ¿por qué? Porque es una cosa completamente ajena a su trabajo. Es su tiempo libre y puede hacer lo que quiera. Otra cosa es que justifique que, yo qué sé, que las normas de la universidad... Tenemos aquí. Pues, quiero decir, otra cosa es que haya en la universidad que diga esto va... Puede... Jolín, ¿cómo se dice? Puede dañarla. Ya, puedes quitarla. Estoy viendo que está distinta, o sea, tiene un maquillaje, unas cosas, o sea... No, y parece que haya ganado también volumen. Sí. La verdad. Sí. Eso, que otra cosa es que pueda dañar la imagen de la institución y tal. Esa sería la única... La única excusa que aceptaría, ¿no? Vale. Pero no, me parece bien que en su tiempo libre... Me encanta que pone aquí Good Teacher Gone Bad. Claro, jugando un poco con su jugando profesión. un poco con el tema. ¿Es esta? ¿No? Sí. Con la peluca y tal. ¿Tú qué opinas, Nate? ¿Crees que una profesora o un profesor podría ser, además de una persona que imparte sabiduría, una persona que se dedica al mundo adulto? Porque hablamos de OnlyFans, pero podríamos hablar de ser actor, actriz porno, de hacer shows eróticos, etcétera. Habría que ver, o sea, a mí no me importaría, pero habría que ver si es un problema. Yo qué sé, igual viene la clase y todas las clases son un cachondeo y hay un montón de... ¿Sabes? O sea, en ese caso diría, oye, basta, ¿sabes? O sea, tenemos que solucionar este problema. Pero si no es un problema, no me parecería tampoco mal, realmente, ¿sabes? O sea, si está como separado, la gente igual no la reconoce o no la asocia o no la... A ver, es que es una profesión, el hecho de dedicarte a OnlyFans y todo esto es algo que, quieras o no, lleva un cierto estigma hoy en día. O sea, no es algo que... Todo lo que sea sexual. Claro. Pero es que mismamente pasa, aunque no fuera sexual... Claro, es que aquí quizás estoy siendo condicionado. Porque ¿qué pasaría si un profe fuera youtuber? Y sube vídeos a YouTube y cuando vas a clase los alumnos están revolucionados. Ah, profe, que he visto tu vídeo, no sé qué. Aquí tenemos más. Eduardo Sáenz de Cabezón. Es profe. Es profe de universidad y es youtuber. Pero aquí seguimos con el tema del contexto negativo que le damos al sexo. Exacto, eso me refería. Existiendo. ¿Qué diferencia hay entre un tío que es youtuber y ella qué tal? ¿Sabes? O sea, si yo estuviera diciéndole a ella, no puedes ser profes porque eres famosa en redes sociales por esto. O sea, le estoy dando una connotación negativa al sexo que quizás... Yo, sinceramente, lo primero, dejar claro que es ella la que ha renunciado, no la han echado. Que ahí es donde podríamos decir, oye, está bien que la echen o no. Es ella la que ha renunciado. Yo creo que lo que tienes que valorar de una profesora o un profesor que es que sea bueno enseñando y que no haga cosas éticamente o moralmente deplorables, que para mí tener OnlyFans no lo es. Es una cosa, pues eso, oye, es una cosa más. Lo que sí que es cierto que la única razón por la que sí que podrías decir, oye, o se va, o a lo mejor la tenemos que echar, es si hubiera un descontrol diario en la clase, rollo falta ya de respeto por la profesora por el hecho de que tiene esa segunda parte, ¿no? De que, oye, estás muy buena, me he visto las tetas, o fotos colgadas. Aquí es donde a lo mejor llegaría un problema porque tú, ¿qué tienes que hacer en una escuela? Enseñar.
Y que los chavalas aprendan. Claro, si eso hay un descontrol, podría ser complicado, ¿eh? Ya, pero no sería problema suyo, sería problema de los chavales. Sí, pero hay una realidad, que es que hay poco rendimiento en esa clase. Ya. Yo no la echaría, pero puedo entender que ella misma ya ha dicho, mira, ¿sabes qué? Para evitar problemas, y seguramente debe estar hasta el coño de aguantar a los chavales. Ganará 5 veces más en OnlyFans. Igual la lían más los padres que los chavales, incluso te Seguramente. diría, ¿eh? Seguramente. que sí. Seguramente. Pues bueno, esta chica pues se ha ido por el mundo del OnlyFans. Una más, ¿eh? O sea, la de Monis. La de Monis que se mueve, ¿eh? En ese mundillo, Nate. Ya estás tardando, yo creo que ya. Debería va arrancar. llegando. El otro día lo hablaba, no sé con quién. Dije. ¿Te lo decía a ti? No me acuerdo. Estoy hablando con mi chofer aquí. O sea, el chofer es un poco, vamos a decir, tu consejero del tema OnlyFans. ¿Lo hablé contigo o no? No me acuerdo. ¿No? Bueno, no me acuerdo con quién lo hablé. No se acuerda, que tampoco le importa mucho. ¿Eh? O sea, No, exacto. Le daba un poco igual, mala bufa. Os lo dije en directo. ¡Hostia! Nate, que estás ahí en plan sexy. Estoy moviendo los cuernos a YouTube, tío. Estoy haciendo Twitch. No, pues eso es una puta vergüenza. Ya estás apagando. No te lo quería contar Esa porque me da maquinaria. vergüenza, tío, ¿eh? Porque tú siempre eres muy anti-Twitch. bien hecho que haces, que es una vergüenza. No te lo quería contar, pero ahora te lo he contado. No, sí, o sea, pero en serio, ¿sabes? En plan, ¿te imaginas? Tú podrías hacerlo, podemos hacerlo los tres. Yo podría hacerlo, Bueno, venga, sí. hagámoslo. Oye, ¿y lo hacemos? Y abrimos uno enseñando juntos. el rabo, pero no en coña, en serio, ¿sabes? En plan, habrá quiere gente decir? que le mole. ¿Pero qué quiere decir en coña? En plan, imagínate una cuenta 90 y arriba eso. Nate, de 0 a 100, ¿qué porcentaje, Matemático. Nate, de que realmente te abras un OnlyFans ahí? O haciendo algo dentro de una líquida, ¿sabes? En ¿Has plan, hecho ya algo? rellenando la líquida. Ahí, ¿Has ¿sabes? hecho ya alguna prueba? No. ¿Has probado Para si una líquida puede refrigerar con tu propio No, pero yo líquido? creo que sí, yo creo Sí, que sí. va a Sí, probar. además a la gente le gustaría. O sea, ¿A alguien en el mundo? A ver, de 0 a Si hay 100. gente que se come cara de otra gente. de 0 a 100, probabilidad real de que tú decidas abrir OnlyFans. 0,01. O sea, es que es bajísima. Pero puede pasar. Igual se me va la olla mañana, me cambio el nombre a Ye y me ves en OnlyFans. Allí. Sí, allí. Allí. Hostia. Y me ves en OnlyFans. A ver, yo ahí, sé, con- a ver, no es que lo haya pensado, porque nunca he pensado y no tengo la necesidad. A veces lo piensas en rollo, hostia, me forraría, pero además lo piensas fríamente, no haces nada malo. Pero No, yo no lo haría porque no me no sentiría haces nada cómodo, malo. Me sentiría súper incómodo. De hecho, me parece Pero hasta- es una cosa cultural, porque realmente, ¿qué daño hay que salgas tocándote? Analizándolo fríamente, ¿haces daño a alguien? No. ¿Estás haciendo algo perverso? No. Es algo que hace todo el mundo. Pero yo me sentiría muy incómodo haciéndolo. Y no podría. ¿Pero por qué? Es este tema, ¿no? Cultural, social, de esa connotación negativa que tenemos al sexo. Y que la tenemos todos, o casi todos, ¿eh? Está ahí. Está ahí y es algo que nos sigue chocando. Tú ves a dos personas adultas follando en la calle y ¿qué diríamos todos? Pero esto qué escándalo es, pero que nos escandalizaríamos, ¿no? Y tú lo piensas así, de forma fría, y dices, bueno, y no ¿qué lo hacen? Unos metros más allá que hay la puerta esa y ahí no pasará nada. Hacen lo mismo, ¿no? ¿Por qué dos personas follando cuando vemos porno no hay ningún problema? Y cuanto más explícito mejor. Pero si lo viéramos en la calle nos quedaríamos absolutamente en shock. ¿No? Es para reflexionar, ¿eh? El tema este de la connotación negativa del sexo, pero eso es para otro show. Un jugador de la NFL, es decir, fútbol americano, no, si está el Nate yo te veía haciendo 13 cálculos por segundo de cuánto dinero ganarás tú haciéndote la payaringa en Sí, el sí, además OnlyFans. pensando fotos que podía hacer. ¿Tienes alguna pensada o qué? No. Di una que hayas pensado. Una. Bueno, ya ver, va. he dicho bastante ya con las gráficas, comparando gráficas. tamaños. Cada generación son más grandes, pero llegarán Hostia, claro, tú te pones al lado de una 4090, haces el puto ridículo. Bueno, porque claro, la 4090 está grandota, ¿eh? es que eso o ni Nacho Vidal, ¿eh? Exacto. Claro. Teclados custom. Teclados ahí muy custom. Muy custom. Hay tema y hay muchas Claro, cosas por hay hacer. teclas que tocar. Sí. Sí, podrías jugar, ¿eh? El ratón. El ratoncito, a ver dónde está. El ratón es muy Es juguetón. el cable, pero el resto no lo ves. Claro, A ver, ¿dónde estará? Dirás, ay, que tengo el inalámbrico, estoy conectado hoy. A lo mejor estás conectado. Estamos degenerando, qué asco.